Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hechos capítulo 20 versículos 17 al 38. Ayer leímos hasta el versículo 22. Leamos nuevamente el versículo 22 y leamos también el 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miremos el mapa. Recuerda que ayer leímos que Pablo había llegado a Mileto, flechita blanca, y que no había ido hasta Efeso, flechita amarilla, porque tenía afán de llegar a Jerusalén, flechita violeta abajo a la derecha. Entonces Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso, y cuando ellos llegaron a Mileto, empezó a hablarles. Leamos nuevamente los versículos 22 y 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía, sentía en su espíritu que era hora de volver a Jerusalén, y él realmente no sabía lo que pasaría allá, pero sí sabía que el Espíritu Santo por todas partes le daba testimonio que allá le esperaban prisiones y tribulaciones. Y mira que aún así Pablo tenía el firme propósito de ir allí, porque sentía en su espíritu que era hora de volver a Jerusalén. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba dispuesto a morir predicando el Evangelio de salvación, es decir, a Cristo. Él no estimaba preciosa su propia vida para él mismo, sino para Dios, con tal de cumplir el ministerio que Dios le había encomendado, de llevar la palabra de salvación, es decir, de predicar a Cristo a judíos y a gentiles, dando testimonio de la gracia de Dios. Impresionante, ¿verdad? Versículo 25. Y mira que Pablo estaba dispuesto a morir predicando el Evangelio. Y muchas veces a nosotros nos da miedo levantar el teléfono para hablarle a algún amigo, conocido o familiar acerca de Cristo. Dios nos dé fuerza y valentía para predicar su palabra. Ahora sí leamos el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que era la última vez que estaría ahí con ellos. Él se estaba despidiendo después de haber pasado varios años de su vida predicando por toda esa región. Versículos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo ya había cumplido su cometido en esa región, que era predicar y anunciar a Cristo, nuestra salvación. Ya era cuestión de que cada uno de ellos tomara la decisión y el firme propósito de seguir a Cristo. Es decir,
Pablo ya había hecho lo que estaba en sus manos por la salvación de los demás, que era predicarles acerca de Jesucristo. Ahora, el siguiente paso era que cada uno de ellos tomara esa decisión de verdad de corazón, de obedecer y seguir al Señor Jesús. Sabes, nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacer igual. Debemos hablarles a otros acerca de la salvación, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y orar por ellos, claro está. Pero también debemos entender que la salvación es personal y que es decisión de cada uno si elige la vida, es decir, a Dios, o si elige la muerte, es decir, rechazar a Dios y a Jesús y a su palabra. Y le siguió diciendo Pablo, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Recuerda que Pablo les estaba hablando a quienes, a los ancianos de la iglesia que había mandado llamar de Efeso, es decir, a las personas ancianas que había puesto como autoridades sobre la iglesia, a quienes Pablo también llama obispos. El conjunto de ancianos en una iglesia, es decir, el conjunto de las autoridades puestas sobre la iglesia es el presbiterio. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El obispo, antes que un cargo, era una obra. Primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea. El obispo es alguien casado y con hijos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 4 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y también se prohibía que el obispo fuera una persona neófita, es decir, nueva en la fe, para que no se envaneciera. Primera de Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, y ahí también habla de otras cualidades que debía tener el obispo, que lo puedes leer en Primera de Timoteo capítulo 3. Pero bueno, ¿qué debían hacer los obispos, las autoridades de la iglesia? ¿Debían acaso atesorar grandes fortunas y riquezas ostentosas? ¿Debían acaso mandar forrar en oro los templos y acumular gran riqueza y poder? No, nada de eso. Lo que ellos debían hacer era apacentar la iglesia, es decir, pastorear, instruir, educar a la iglesia en las cosas del Señor, la cual el Señor Jesucristo ganó por su propia sangre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25 dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. Ahí pastor y obispo están escritos con P de pastor y O de obispo en letra mayúscula, porque Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, los obispos, es decir, las autoridades de la iglesia, debían apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros, cada uno de los hijos de Dios, fuimos comprados a precio de sangre. Dios nos compró a nosotros y pagó con su propia sangre. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos comprados por precio, y el precio fue la sangre de Cristo, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada uno de nosotros fuimos rescatados de nuestro propio pecado, y Dios pagó un precio para rescatarnos, que no fue oro, ni plata, ni nada corruptible, mundano, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado, que se entregó a sí mismo por nosotros. Tú eres tan valioso para Dios que Él se entregó a sí mismo por amor a ti, para comprarte y rescatarte y darte una vida gloriosa en la gloria del Padre por la eternidad en Cristo Jesús. Ahora nos toca a nosotros aceptar el regalo inmerecido de la salvación y hacer al Señor Jesús nuestro Señor y Salvador, y amarlo y obedecerlo. Y eso significa obedecer su palabra, escudriñar su palabra, orar y confiar en Él, porque en Él y solo en Él, Jesucristo de Nazaret, tenemos esperanza y gloria y salvación por la eternidad. Bendito y alabado sea el Señor. Y también quiero invitarte al ayuno de 21 días que estamos haciendo en vivo por este canal, el cual inició ayer, lunes 29 de noviembre, 6 de la mañana, hora Colombia, 12 del mediodía, hora España. Únete a nosotros en ayuno y oración por el mundo entero.